Engaño siniestro. Todo empezó una noche como cualquier otra en mi vida. Estaba en mi habitación, intentando conciliar el sueño, acostado boca arriba. De repente, en cuestión de segundos, sentí una presencia en la parte inferior de la cama, muy cerca de mis piernas. Pude sentir perfectamente cómo el colchón se hundía. En esos instantes, en esos breves segundos, el instinto grita una sola orden: no te asomes, no bajes la mirada. Pero la mente traicionera exige lo opuesto. Entonces resuena esa voz interior, la que esperabas oír. Ve lo que es. Siempre es preferible enfrentarse a la lógica real de lo que sucede, que vivir con el que sería, con el aguijón de ese misterio que, de no resolverse, jamás te permitiría volver a dormir. Fue entonces cuando, definitivamente, la idea de solo haber ignorado y volver a dormir hubiera sido la mejor opción. Allí, frente a mí, se encontró aquel niño al final de la cama. Él no reflejaba nada malo, sino lo contrario, pero a la vez tenía una pose que imponía. Piernas cruzadas, codos sobre sus piernas y manos juntas en la barbilla, con una mirada puesta totalmente en mí. Al instante, en un parpadear de ojos, ya estaba totalmente en sí, creyendo que solo había sido un terrible pero muy real sueño. Claro que la realidad es que era solo el comienzo. Al pasar unos días, al llegar nuevamente la noche, me encontré en mi habitación una vez más sin poder dormir. Al sentir algo escalofriante una vez más, al instante un frío inmenso llegó a mí. Mi mirada, sin dudarlo, fue directo al reloj. Las 3 a.m. era la hora marcada. Es entonces que volvió a suceder. Sentí la misma presencia, el mismo instinto y las mismas palabras en mi mente, volviendo a cometer el mismo error. Al bajar la mirada, allí, nuevamente frente a mí, el niño en la misma posición y la mirada fijamente hacia mí, pero ahora con algo nuevo en él, sumamente aterrador. Esta vez se veía totalmente quemado. Reflejaba muerte, dolor y mucho sufrimiento. Pero lo más extraño es que, a la misma vez, se veía que estaba bien con ello, que esa era su verdadera forma. Simplemente algo que definitivamente no estaba en esta dimensión, haciéndome sentir en otro lapso de tiempo. Todo iba más lento. En ese momento supe que debía de hacer algo al respecto. Traté de pelear con él espiritualmente, diciéndole que se alejara, que me dejara en paz. Pero solo sentí más fuerte su intención de demostrarme algo,
En la habitación de al lado se encontraba mi hermana, la cual parecía no escuchar absolutamente nada. Realmente me encontré en una pelea fuera de este plano. Es entonces donde nuevamente, en un abrir y cerrar de ojos, estaba totalmente consciente, como si nada hubiera pasado. Y una vez más, la voz decía: ¿qué está pasando? Al querer encontrar respuestas, impulsado por la ignorancia, hice lo más torpe que pude haber hecho. Junto a unos amigos, sugerimos jugar a la Ouija. Les mencioné lo que estaba viviendo, y algunos estaban pasando por situaciones similares, mientras que otros simplemente se unieron por diversión. La verdad, qué tontos éramos. Así iniciamos el contacto paranormal, caminando sin darnos cuenta a otro nivel. Pasando los días y junto con mis amigos, nos reuníamos casi diariamente a jugar la Ouija. Recuerdo que dentro de esas ocasiones pude contactar al niño nuevamente, el cual nos mencionó que podríamos dirigirnos a él como Dos, que su nombre era Dos. Con el tiempo y los días pasando, nos encontramos con otras supuestas personas, entidades, que querían establecer una charla conmigo. Poco a poco, el niño, llamado Dos, dejó de manifestarse. Sin duda, su intención solo fue atraerme a ese mundo. Había algo más detrás de todo. Una vez, mientras jugábamos a la Ouija, varias personas se acercaron atraídas por la actividad. Nos veían, o más a menudo, escuchaban el movimiento de la tabla. En una ocasión memorable, usamos una Ouija de vidrio. Su puntero rechinaba con tanta intensidad que en medio de la noche y el silencio sepulcral, el sonido se propagaba. Unos se acercaban a advertirnos, diciéndonos que no deberíamos de jugar con eso, mientras que otros, escépticos, afirmaban que todo era pura mentira. En una de esas ocasiones, una persona adulta, ya que la mayoría éramos jóvenes, decidió acercarse y retarnos a ver si todo era real. Nos dijo: si esto es real, pregunten qué tatuajes tengo. La mayoría realmente no lo conocía, solo algunos de los que estábamos ahí, y nadie sabía qué tatuajes tenía, ya que la mayoría estaban ocultos o no eran visibles. Pero para sorpresa y susto de todos, poco a poco fuimos observando las letras en la Ouija y anotando, recordando mentalmente entre todos. Leímos cada una de las descripciones o nombres de los tatuajes. Al cabo de un rato, la persona que nos había preguntado, asustada, decidió retirarse, no sin antes decirnos: esto está mal, dejen de hacerlo. Al mismo tiempo nos mostraba todos sus tatuajes, los cuales cada uno de ellos había sido nombrado correctamente. En otra ocasión, me encontraba en casa cuando algunos de mis amigos tocaban a mi puerta. Al abrirla, me dijeron: necesitamos que vengas, estamos jugando a la Ouija y solo está diciendo tu nombre. La verdad es que no solo estaba diciendo mi nombre, sino también el de otro amigo. Enojado con ellos, les recordé que les había dicho antes que no fueran a mi casa, porque no quería que se llevara nada de eso con ellos, ya que mi hermano menor estaba recién nacido, pero seguían insistiendo, así que decidí ir y no mantener esa charla en mi casa. Al llegar a nuestro sitio habitual, sentí un impulso de ir directo a la confrontación, de retar al diablo. Pregunté en voz alta si existía y desafiante
Pedí que me hiciera algo. Mis amigos se preguntaban con nerviosismo por qué hacía tales preguntas. Fue entonces cuando las cosas extrañas escalaron. Nos tumbaban objetos de las manos y los utensilios de la ouija salían disparados casi volando. De pronto, el ambiente se tornó palpable y la charla se volvió mortalmente seria. Empezábamos a preguntar a la tabla por qué había mencionado mi nombre y el de uno de mis amigos. El puntero no tardó en moverse, se deslizó con lentitud y una precisión deliberada, como si la mano invisible que lo guiaba quisiera asegurarse de que entendiéramos cada letra. Primero deletreó A, Y, U, D y A. En ese punto, la ouija nos presentó a una entidad que se identificó como alguien recién fallecido. Clamaba por ayuda, asegurando que yo era el único que podría ofrecérsela. Nos relató su escalofriante historia. Su esposo lo había asesinado y ahora ella debía hacer lo mismo con su propio hijo para consumar un pacto. Y lo más aterrador, para hacerlo real, nos proporcionó nombres, una dirección y un número de teléfono. Fue entonces cuando el horror se volvió personal. Uno de los recién llegados al grupo, un chico que se había unido hacía poco a nuestras sesiones, se desplomó en un sitio, se levantó de golpe con una expresión de absoluto terror y decidió huir. Mientras se marchaba, tartamudeó: No puede ser. Eso es verdad. Todo eso pasó cerca de mi casa. Yo conocí a esa familia. A pesar del testimonio, el resto nos mantuvimos incrédulos. La idea de que una entidad, un ser atrapado en un limbo, nos hubiera dado la información real parecía descabellada. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de confirmar o desmentir nos carcomían. Fue entonces cuando uno de nosotros, con un valor que quizás se revelaría como un error fatal, rompió el silencio con una propuesta: vayamos a mi casa y llamemos. Al llegar a la casa de mi amigo, solo éramos unos pocos los que nos atrevimos a entrar. Fui yo quien tomó el teléfono y marqué. Apenas un tono y el aparato sonó al otro lado. Mi instinto gritó: ¿qué estás haciendo? Mientras mi mente solo procesaba: ¿qué está pasando? Decidí responder. Pregunté si llamábamos a la familia, mencionando apellidos y nombres de la familia mencionada por esa entidad. Y una voz nos confirmó que sí, preguntando con desconfianza a quién llamaba y qué queríamos. Solté el nombre. Busco a, dando el nombre de la entidad fallecida. Se imaginarán el resto. Todo se confirmó. Sorprendido, colgué de golpe y salimos corriendo para contarle al resto del grupo. La mayoría, presas del pánico, huyeron dispersándose. Yo me quedé atrás, abrumado por la confirmación y lleno de más preguntas que de miedo. Sin embargo, horas después, algunos de los que más habían participado en el juego regresaron. Al llegar a sus casas, vieron sombras, las sillas se les movieron y una actividad inexplicable se había desatado. Regresaron con el terror escrito en sus rostros, buscando respuestas y clamando poder saber qué estaba pasando. Aún lleno de dudas y con una rabia inexplicable, volví a sentarme. No sé por qué regresamos a jugar, pero la fatiga mental me impulsó a un desafío final. Volví a retar al mal,
Si eres real, hazme algo. En ese instante la ouija cobró vida. Algo distinto, infinitamente más poderoso tomó el control. Nadie se atrevió a hablar. El miedo ya no era una sensación lejana. Sentimos que alguien se había sentado con nosotros a la mesa. El puntero se movía con una velocidad frenética, casi violenta. Con dificultad, luchando por descifrar las letras, leímos el mensaje del nuevo ser que se presentaba. Entonces la tabla deletreó la verdad con una frialdad absoluta. Mi nombre es Lucifer. Tras el impacto logré preguntar por qué mi amigo también había sido nombrado. La respuesta fue inmediata. Él era un caso diferente. Lucifer mencionó que mi amigo no debía de haber nacido y que su destino ineludible era reunirse con él en el limbo. Y la predicción más horrible, ese encuentro ocurriría cuando cometería algo terrible contra su esposa. Nos quedamos todos sin habla en ese instante, pero nuevamente me dijo: pero tú lo puedes ayudar. Entonces le pregunto: si eres real, hazme algo, manifiéstate. Solo escribía una palabra: arriba. Había algo que nos confundía constantemente. Cada desafío que le lanzaba Lucifer venía acompañado de una negación. No podría hacerme daño. Y luego la palabra arriba. No lo entendíamos hasta que uno de mis amigos con una iluminación repentina exclamó: ya sé, se refiere a Dios. Arriba es Él. Por eso no puedes hacerle nada. La tabla deletreó un rotundo sí. A partir de ese momento, el ser comenzó a describirse tal cual es, la figura bíblica que con el tiempo yo conocí, un ángel hermoso, caído, con dominio sobre todo aquel que se lo permite. Y para mi sorpresa, confirmó mi propio destino. Yo estaba destinado a estar con Dios. Aprovechando la franqueza, le lancé la pregunta definitiva: ¿esto es real? ¿Es Él mucho más fuerte que tú? ¿Es Él quien controla todo y un día le serviré? A cada una de mis preguntas la respuesta de Lucifer fue un escalofriante y rotundo sí. El sí de Lucifer se congeló en el aire, un eco gélido que perforó nuestros huesos. La tabla vibró y el puntero, en lugar de moverse al adiós, se deslizó con una lentitud deliberada, deletreando un último mensaje para mí, uno que se grabaría en mi alma: tu destino me libera, pero a tus compañeros les espera mi sombra. Acto seguido, con una fuerza invisible, el puntero salió disparado de la tabla y se estrelló contra la pared. Las velas se apagaron de golpe, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. El silencio era más aterrador que cualquier grito. Sabíamos que habíamos tocado algo que no debíamos y que la indulgencia de ese ser no se extendería a todos. Me sentí a la vez aliviado y culpable, bendecido y condenado. Mis amigos, envueltos en la negrura, respiraban con una dificultad audible, como si el propio aire se les hubiera vuelto veneno. Para ellos, la promesa de Lucifer flotaba en el ambiente. Yo era especial, pero ellos serían la moneda de cambio. Pero entonces me aferré a la única verdad que él mismo me había revelado. Me tomé de sus propias palabras,
recordándole que aquel que estaba conmigo era el poder supremo, que incluso su propia existencia dependía de quien estaba a mi lado. En ese instante, la dinámica cambió. Sentí una fuerza que me permitió dominar el puntero. Con esa autoridad recién descubierta, pude tomar el control de la conversación y finalmente cerrar todo contacto con aquella famosa tabla. El puntero se deslizó firmemente hacia el adiós y el silencio regresó a la habitación, pero era un silencio cargado de consecuencias incalculables. En aquel momento, todos estuvimos de acuerdo. Debíamos dejar de jugar. El terror era demasiado real. Inmediatamente algunos de mis compañeros buscaron refugio y consuelo, yendo a sus iglesias con sus familias. Otros simplemente intentaron seguir con sus vidas, esperando olvidar todo lo ocurrido. Para mí, la vida cambió por completo. Con el paso del tiempo, mi camino me llevó a conocer a Dios. Aquello fue el inicio de un despertar espiritual que dio verdadero sentido a todo lo sobrenatural que había vivido, opacando lo paranormal en mi vida. Ahora, en lugar del miedo, había propósito. Vivía conociendo y sirviendo a Dios. Años después, durante una charla casual, un viejo amigo me recordó todo. «Oye, ahora eres cristiano y predicas», me preguntó. «Sí, amigo», le respondí. «¿Por qué la pregunta?». Él sonrió con una mezcla de asombro y comprensión. «¿Recuerdas lo que se mencionó esa vez, verdad? Que tú estarías con el de arriba, que podrías ayudar a otras personas y que el mal no podría tocarte. En verdad que se ha cumplido, ¿no lo crees?». La realización de esto que me pasó me golpeó. La luz de Dios me salvó. Pude darme cuenta de que, aún tras vivir esa experiencia aterradora, yo no caí en el engaño siniestro, en el que caen muchos, no solo al jugar la ouija, sino al dar cabida a la influencia del mal que existe. La historia termina, pero mi pregunta es ahora para ti que me escuchas. ¿En dónde te encuentras? ¿De qué lado estás? ¿Más cerca de la luz de Dios que me salvó? ¿O de ser uno más que cae en el engaño siniestro?